Bueno, muy buenas noches para todos los participantes de este webinar. Vamos a dar inicio a este encuentro del día de hoy. Les agradezco mucho su participación, a quienes se están conectando en esta noche. En un momento ya nos vamos a presentar, a compartir un poco desde qué instancias estamos acá participando. Quiero nada más que arrancar, mientras que terminan de conectar algunos que están pendientes consultando, dejarles acá nada más que la portada de la presentación que vamos a compartir y en breve, en un minutito ya comenzamos. Quiero que me confirmen, por favor, si se está escuchando bien y si pueden ver la presentación. Si alguien quiere habilitar su micrófono y confirmarme que se oye bien y que ven bien las diapositivas. Sí, perfecto, se ven. Muy bien. Bueno, les doy las buenas noches a todos. Algunos se están conectando desde lugares donde es una hora o 2 horas menos que en Argentina, así que para todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny González y me han encargado hoy que pueda compartirles a ustedes este webinar vinculado a buenas prácticas de la atención en salud y todo lo que hace a recursos innovadores para telemedicina y telesalud. Los saludo a todos, veo algunas caras conocidas, algunos colegas conocidos, pero para comenzar y ahora darles un poco también de pantalla, me gustaría que en un momentito prendieran sus cámaras para poderlos saludar y conocer, pero para poder iniciar quiero contarles un poco sobre mí para ubicarlos y contextualizar el ejercicio que vamos a hacer ahora de revisión. Y allí en un momento ya abriré pantalla para que nos veamos todos un poco y me cuenten desde qué especialidades también están conectando. Me interesa mucho para que todo aquello que compartamos hoy también quede muy contextualizado a sus ámbitos. Acerca de mí, soy Jenny González, soy magíster en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona, especialista en la implementación de tecnología con pacientes y con profesionales de la salud, experta en health, esto tiene que ver con tecnología y salud. Tengo la autoría de varios libros, el último, Tecnología para Pedagogía Hospitalaria, Recursos y Estrategias para este ámbito. Soy docente, investigadora y actualmente también dirijo el curso de Telemedicina y Tecnología en Salud para la Asociación Médica Argentina, lo mismo que hago parte de la Comisión de Transformación Digital de la Asociación Médica, un poco para que conozcan desde qué lugar vamos a conversar en este ratito. Les conté un poco. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, comenzamos con todos ustedes este webinar vinculado al concepto de buenas prácticas en la atención en salud y con el énfasis en los recursos innovadores, algunas estrategias e ideas para fortalecer sus actividades de telemedicina y telesalud. Como les comenté hace un momentito, mi nombre es Jenny González, soy experta en tecnología para pacientes y health y tengo muchos años de trayectoria en el ámbito, cerca de 15 años en la formación de profesionales para la implementación de tecnología en diferentes ámbitos. Así que desde allí, desde la Asociación Médica Argentina, les doy la bienvenida a esta actividad y arrancamos con esta presentación. Para dar inicio y un poco contextualizar acerca de estos conceptos desde los que vamos a ubicarnos, voy a iniciar por el enfoque en buenas prácticas. Como ustedes saben, en la línea transversal que nos dirige un poco la actividad clínica en Latinoamérica y en general en diferentes países del mundo, por indicaciones y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, los enfoques que aplican a nuestros contextos en salud están basados en las buenas prácticas en salud. Y esos pilares o los pilares principales de este enfoque tienen que ver con la atención centrada en el paciente, que este ha sido un gran cambio en la atención en los últimos años y que además se implementó mucho más a partir de la pandemia, como un eje transversal de la atención al paciente, siempre centrado en sus intereses, en sus necesidades y en favorecer su calidad de vida. En segundo lugar, nos basamos en este enfoque en la práctica basada en la evidencia. Por supuesto, todos ustedes dentro de sus disciplinas y sus especialidades, cada uno de ustedes actúa bajo prácticas basadas en la evidencia, ¿no? Están actualizándose permanentemente, están revisando publicaciones, están viendo consolidados, guías de buenas prácticas, actualizaciones en sus ámbitos. Y el tema del que vamos a hablar hoy es un poco también apunta a estos ejes, a estos enfoques, ¿no? A la atención centrada en el paciente, a las prácticas basadas en la evidencia,
que en los últimos años arrojan una buena indicación o una indicación de recomendación para que se trabaje acerca del uso de tecnología con pacientes en las instancias que es posible. Y por otro lado, el tercer enfoque de este contenido, de este contexto de las buenas prácticas en salud, hace a la seguridad del paciente y allí a la seguridad de la información y de las intervenciones con el paciente. Allí la tecnología es una gran aliada a través de lo que es la historia clínica digital o electrónica y de lo que ahora hace a la receta digital también. Vamos a profundizar más adelante en estos aspectos y como les venía mencionando hace un momento, los invito también a que por favor vayan dejando sus comentarios y preguntas sobre esto que vamos comentando aquí. Este enfoque tendría otros pilares, pero estos son los principales. Hoy vamos a girar un poco en todo lo que tiene que ver con la atención y las innovaciones en telemedicina al respecto de estas buenas prácticas, de la atención centrada en el paciente, de la práctica basada en la evidencia y de la seguridad del paciente en línea transversal con lo que hace a la comunicación efectiva, respetuosa y empática de ese paciente para favorecer sus necesidades, preferencias y valores. Esa es una línea transversal al uso de tecnología con pacientes. Voy brevemente a este contexto solamente para ubicarnos, que estemos todos en el mismo lenguaje, porque muchos de ustedes tienen distintas experiencias con tecnología, por eso es importante dar este breve contexto. Al respecto del contexto también tendríamos que empezar a revisar, a pensar un poco que el uso de tecnología con pacientes en ámbitos de telemedicina y de telesalud y en la práctica clínica cotidiana de sus ámbitos se dirige a pacientes y comunidades de diferentes edades. Tenemos y contamos con tecnologías especializadas para pediatría, para neonatología, para trabajar con esas familias, por supuesto, ¿no? Cuidadores del neonato para trabajar con infancias en pediatría, de adolescente joven, adolescente adulto, y también tenemos tecnologías aplicadas al adulto y al adulto mayor. Así que estas tecnologías actuales son transversales a las diferentes edades y a las distintas especialidades. Sobre todo, tal vez en la última década, observamos cómo cada vez más aparecen aplicaciones y recursos tecnológicos especializados para cada una de sus especialidades médicas. Empiezan a aparecer aplicaciones para cada uno de sus contextos en función de lo que hace a los tratamientos de sus pacientes y de lo que hace a las especificidades de la atención de sus pacientes y del control de síntomas, del trabajo por la calidad de vida de ese paciente. También en el contexto inicial que vamos a compartir hoy, tenemos que hablar de qué tecnologías, porque por ahí tenemos muy presente que el concepto de tecnología hace solo al dispositivo, al aparatito, a la pantalla. Y en un concepto muy actual y muy vigente, quiero como una idea central que se lleven, que cuando hablamos de tecnología con pacientes, no hablamos solamente de los dispositivos, sino que sobre todo hablamos de aquellas herramientas, recursos, aplicaciones y contenidos digitales que se encuentran en esos dispositivos, lo cual hace que indistinto el aparatito por el que se conecte el paciente con el profesional, sea el celular, una tablet, una compu, la herramienta que ustedes tengan, una notebook, no importa el dispositivo, lo importante en este abordaje con tecnología es esa aplicación, esa herramienta, ese recurso que uso para enriquecer la experiencia de interacción con ese paciente. Así que a lo que se aboca la tecnología, la telemedicina y la telesalud es a conocer más herramientas, recursos, plataformas que pueda usar con mi paciente, tanto en la gestión de la teleconsulta como en el desarrollo y evaluación y seguimiento a estas mismas prácticas de telemedicina y telesalud. Y a prácticas que estén vinculadas a tecnología, por ejemplo, en ámbitos de psicoeducación. Casi todos nosotros participamos de la psicoeducación de nuestro paciente, le informamos, le explicamos lo que tiene que aprender sobre el cuidado de su salud en relación a su patología puntual y para ello este ejercicio de psicoeducación se enriquece con el uso de tecnología. Vamos a ver ahora más despacio y vamos a ver puntualmente ejemplos de todas estas aplicaciones. Pero como idea macro, los invito a que pensemos a la tecnología no como el aparato, dispositivo tecnológico, sino a todo lo que hay allí adentro, recursos, plataformas, herramientas, materiales, contenidos digitales que ayudan a enriquecer la experiencia con el paciente y la experiencia tanto de aprendizaje de ese paciente como de mejoría en su control y automanejo de síntomas y automanejo de su salud.
En este contexto, tenemos que adentrarnos en el concepto de e-health o salud digital, salud para tecnología para pacientes, que hace o que se enfoca, hace principal énfasis en nuevos modelos, nuevas instancias de participación con ese paciente que nos favorecen una nueva forma de comunicación, una nueva forma de conectarnos con el paciente, donde el protagonista es él, como uno de los ejes que comentamos al inicio, y donde el mayor de los objetivos es la eficacia en el desarrollo de hábitos saludables de ese paciente. Recordemos que estamos siempre en interacción con paciente que puede ser puntual de una consulta sencilla para un seguimiento, o puede ser aquel paciente más agudo, un paciente al que le tengo que resolver o atender en una instancia aguda, o aquel paciente que es un poco más crónico. Sea la cuestión o el asunto por el que yo lo atienda a ese paciente, necesito desarrollar en él hábitos saludables para que sea posible que él se cuide, mejore en sus condiciones de calidad de vida, en su entorno, sea más consciente de la adherencia a los medicamentos y lleve mejor sus tratamientos. Entonces, con ese paciente que es más agudo, tengo que activar mecanismos para que aprenda rápidamente sobre cómo cuidarse al respecto de su consulta aguda en el momento. Y para ese paciente crónico que tengo que seguir en el tiempo, necesito desarrollar también en él hábitos saludables, adherencia al tratamiento, continuidad en la consulta, y para ello la tecnología en salud ofrece oportunidades como la telemedicina, como el uso más actual de la inteligencia artificial en la atención sanitaria, de la que vamos a hablar un poco hoy, esta IA, esta nueva herramienta que nos ofrece la tecnología, lo mismo que el concepto, el contenido de tecnologías en salud comprende también el uso de dispositivos móviles, de wearables, que son esos relojes, esos aparatitos usables que llevan el conteo o el registro de contadores o indicadores de salud personales, el ritmo cardíaco, número de pasos caminados en el día y otros indicadores que estaremos revisando más adelante. Así que como segunda idea, los invito a relacionar este contexto del uso de tecnología con el paciente en telemedicina y en telesalud con el concepto de e-health, de tecnología y salud, tecnologías en salud, para el desarrollo de buenos hábitos saludables de nuestros pacientes. Sumado a este concepto, muy chiquitito, les cuento que también está el concepto de mHealth, que hace realmente referencia al apoyo, al trabajo, a la interacción con dispositivos móviles. La M cambia a móviles, es decir, todo lo que trabajo o interactúo con mi paciente a través de aplicaciones móviles que uso en mi celular o uso en mi tablet con ese paciente, y que a su vez el paciente también descarga una aplicación para agendar consultas, para la receta electrónica, para el seguimiento de algún indicador puntual o para el seguimiento y la adherencia de un tratamiento. Entonces, una cosa es el trabajo desde eHealth, que es mucho más amplio y que incluye distintos dispositivos y distintas interacciones, y otra cuestión es puntualmente el uso de tecnología móvil, que está siendo muy popular entre nuestros pacientes, porque nuestros pacientes cada vez están más tecnologizados, están más modernos, tienen celulares inteligentes, están un poco más cancheros, para decirlo un poco en nuestro contexto argentino, en el manejo de este tipo de aplicaciones, y se sienten más seguros cuando tienen una aplicación descargada en su celular y saben cómo proceder a la agenda de una cita, al registro de un síntoma, a alguna interacción a través de una plataforma de una aplicación en ese celular. Para que tengamos una idea así muy general, en nuestros celulares, en las tiendas de aplicaciones, tanto de la Play Store como de la App Store, que son, digamos, las dos tiendas grandes de aplicaciones de nuestros celulares, de iPhone y los celulares Samsung y otros teléfonos que son más del sistema operativo Android, que es el sistema Android es un poco lo más popular para Argentina. Si hacemos un análisis, nuestros pacientes tienen más Android que iOS, que sería el sistema operativo de los iPhone. Entonces, para tener una idea más clara, tanto en la tienda de la Play Store como de la App Store, es decir, las tiendas de aplicaciones de los celulares que todos tenemos junto a nuestros pacientes, hay al menos 100.000 aplicaciones vinculadas al cuidado de la salud, 100.000 al año 2024.
El 70% de esas aplicaciones fomentan hábitos saludables. Ahora nosotros vamos a ver algunos ejemplos de ellas, cómo descargarlas, cómo verlas, cómo seguirlas y evaluarlas, por supuesto, para su implementación. Y el 15% de estas aplicaciones móviles están vinculadas a profesionales sanitarios, a la gestión de la consulta o a la formación del profesional. Entonces, imagínense ustedes que en ese universo tan grande de aplicaciones debe haber alguna aplicación que esté más vinculada a su especificidad, a su especialidad, ¿no? Así que por eso es importante que nosotros conozcamos este dato para que empecemos a visualizar aplicaciones móviles vinculadas a nuestra especialidad y que podemos usar con nuestros pacientes. Un poco para seguir por donde vamos, en este momento hemos revisado el concepto o el principio de las buenas prácticas en salud, hemos avanzado al uso de tecnologías desde distintos dispositivos, hemos recorrido el concepto de la e-health como toda la tecnología vinculada a salud y ahora la mHealth como aquella tecnología móvil disponible en tablets, celulares, pizarras, estas pizarras gigantes que hay en nuestros hospitales y que podemos usar para la implementación con nuestros pacientes. Les voy a pedir un segundo, por favor. Hay una cámara en movimiento, Analía, si quieres apagar tu video un ratito, porque está este movimiento. En un ratito le enciendes en cuanto empezamos a compartir, porque está tu movimiento en la grabación. Muchas gracias, Analía, y excusas. Avanzo. Bueno, como les decía, pueden dejar sus comentarios acá en el chat y preguntas que ahora las vamos a revisar. Avanzando en este ejercicio de pensar un poco los recursos innovadores para telemedicina, nada más para que estemos todos de acuerdo un poco con el concepto, recorro rápidamente este concepto de telemedicina de la OMS, que desde el 2010 y muy afianzado en los últimos años, hace referencia a todas las prácticas de servicios en salud a distancia que usa tecnologías para el intercambio con el paciente y que lo usamos en distintos momentos de su tratamiento. A veces en el diagnóstico, a veces durante el tratamiento y en otros momentos vinculado a la prevención y a la promoción de la salud. Así que todas estas prácticas con tecnología que hacen a la conexión con ese paciente están vinculadas a la telemedicina. Y para esto cada vez hay más normativas y más aporte desde entidades tanto regionales como internacionales para estas buenas prácticas en telemedicina. En la información de hoy, por ejemplo, para descargar, les voy a compartir el manual de buenas prácticas para Argentina al respecto de la telemedicina. Permítanme un segundo, por favor, que tengo que rápidamente reclamar el anfitrión de esta reunión para evitar que tengamos estas interrupciones de audio que a veces involuntariamente pasa que estamos por ahí, se nos activa el micrófono y es importante que no tengamos estos cortes. Así que si me permiten un segundo nada más, enseguida lo activo. Tendría que haberlo hecho desde el inicio y lo dejé de hacer. Voy a dejar de compartir. No quiero salir de acá para no crear. Tengo varios micrófonos abiertos, así que por eso necesito. Acá está mi código de anfitrión. Cuando estamos en Zoom, el tener el anfitrión permite que controlemos. Lo mismo pasa con nuestros pacientes cuando estamos conectados. Nos permite manejar toda la plataforma con ese paciente, ¿no? Tanto los micrófonos, las pantallas, los permisos para iniciar la consulta. Es importante que nos entrenemos un poco en el uso de Zoom para esa interacción con el paciente para que sea un poco más exitosa, que no tenga estas trabas técnicas que a veces pasa que el paciente está hablando con otra persona y está acá conectado o entra en la mitad de otra consulta. Así que manejar estas herramientas de Zoom es importante para el control de la actividad en telemedicina con ese paciente, sea la plataforma que sea. Bueno, ya corregí este error, así que vuelvo a retomar y me excusan por favor la interrupción. Retomo, estábamos revisando el concepto de telemedicina y ahora algunas de sus características, ¿no? Importante este trabajo, esta implementación de telemedicina y telesalud
que si queremos en los últimos 5 años ha sido un boom en la región. La pandemia potenció, por supuesto, esta implementación de la telemedicina, porque durante mucho tiempo, a partir del 2020, se convirtió en la herramienta para que podamos nosotros trabajar con ese paciente. Entonces, esto hace que esto hace que nosotros tengamos a la mano manuales de orientación, más estructura para poder desarrollar este tipo de intervención, más información a la mano, más investigación y evidencia de cómo se aplica. Como características principales de este tipo de intervención, yo acá hago todo este ejercicio de revisión rápida de las temáticas porque muchos de ustedes son extranjeros a este contexto de la telemedicina. Quiero por eso ponernos en un punto en conjunto. A veces por ahí puede sonar reiterativo, algunos de ustedes ya conocen el ámbito, pero me tomo brevemente unos minutos más para poner este contexto en general para todos. Como características principales, la accesibilidad para el paciente que fácilmente puede conectar desde su equipamiento, desde el lugar en el que se encuentra, sobre todo en la atención rural o en la atención en comunidades donde queda lejos el hospital o donde es difícil la asistencia. Y también es muy interesante cómo la telemedicina se ha convertido en una herramienta para que podamos nosotros potenciar nuestra conexión en línea y ampliar nuestra intervención médica en distintos contextos. Así que también muchos consultores particulares o mucha atención particular privada también se realiza desde este ámbito, pero es bien reconocido en la región y de manera muy importante en Argentina como casi todos los hospitales públicos del país cuentan con equipamiento para telemedicina y telesalud y cuentan con un programa que desarrolla este tipo de intervenciones con sus pacientes y a distancia para comunicarse con colegas de otros hospitales, hacer formación continuada, participar en ateneos, participar en operaciones, intervenciones y trabajo colaborativo entre las instituciones. Así que es un tema muy creciente y que está facilitado por estas innovaciones en tecnología con las que estamos contando. Entonces, como características principales de la telemedicina, la gran accesibilidad, la facilidad en la accesibilidad del paciente, del profesional, la agilidad para contactar, para poder comunicarnos con el paciente y resolver rápidamente la atención, la ubicuidad, el paciente puede consultar, conectarse desde cualquier lugar, lo mismo que nosotros, y para el sistema de salud, por supuesto, el costo, efectividad es bien importante cuando las prácticas se realizan correctamente. En síntesis, los proyectos de telemedicina en nuestras instituciones, en la región, en toda Latinoamérica, se desarrollan al respecto de algunas de estas estrategias que voy a comentar ahora. Por una parte, la más popular es la videoconsulta con el paciente, ¿no? Mejora la calidad de la asistencia a ese paciente más moderno, a ese paciente que quiere consultar rápidamente, a ese paciente que no puede acceder, ¿no? Usamos distintas aplicaciones, muy popular el usar el Zoom, usar Meet, conectado a las cuentas de Gmail y otras plataformas propias de hospitales y de equipos profesionales que tienen a disposición otro tipo de plataformas. Es una atención un poco más eficiente que permite trabajar y aportar interacción con pacientes por ahí menos complejos. Al paciente más agudo lo vemos más en emergencias, lo vemos más en el consultorio particular, pero también hay una tendencia importante a que ese paciente bien informado consulte rápidamente por videoconsulta para que podamos hacer seguimiento, ¿no? Ahorra costos, ahorra tiempos y permite resolver con consultas sencillas y consultas complejas. Ese es un primer escenario, todo el de la videoconsulta, videoconferencia, telesalud. Allí confluyen dos interacciones importantes. Por una parte, toda la conexión que hacemos con el paciente y por otra parte, la conexión que hacemos entre pares con otros hospitales y con otros equipos, como mencionaba hace un momento. Importante que ustedes vean esa doble vía de la telemedicina, ¿no? Algunos de nuestros contextos la usan solo para la intervención con el paciente y por otro lado hay profesionales y equipos que la usan como formación continuada, conexión y participación con equipos interdisciplinarios y con interconexión entre hospitales de distintas regiones y países.
El segundo escenario, por ahí más, digamos, más en el que más se aplica la telemedicina, es el telemonitoreo. Tal vez no es el más popular o tal vez no es el más conocido, pero es importante en algunas instancias donde a través de telemonitoreo se puede hacer seguimiento a diferentes variables de ese paciente que con registros fisiológicos y biométricos podemos hacer seguimiento para que ese paciente siga su recuperación desde su casa y simplemente con equipamiento y monitoreo permanente podemos seguir hacer ese seguimiento desde telemedicina, ¿no? Este servicio favorece mucho a ese paciente que puede darse de alta rápidamente para evitar que esté mucho tiempo en el hospital y permite también que ese paciente o favorece que ese paciente desarrolle más competencias para el automanejo y autocontrol de sus síntomas, ¿no? No es tan popular como la videoconferencia, pero ese telemonitoreo cada vez es más usado para poder seguir a pacientes crónicos sobre todo. ¿Mm? Por otro lado, tenemos también en telemedicina servicios de gestión administrativa, ¿no? Que permite a través de estas plataformas optimizar la agenda, la consulta, los horarios, el procesamiento de ese paciente, ¿no? Al que hay que agendar, al que le tiene que llegar un recordatorio. Un poco en los últimos 2 años, tal vez hemos visto más cómo WhatsApp se ha convertido en un canal de comunicación para esa gestión administrativa de los pacientes. Por una parte, y por otra parte, en los hospitales y clínicas de nuestros países en la región también empiezan a aparecer más sistemas de comunicación tecnológica con el paciente, un chatbot o un correo electrónico o un chat instantáneo de comunicación donde se registra y se gestiona la consulta de ese paciente y donde además en esa gestión administrativa empiezan a incorporarse más sistemas tecnológicos que favorecen el manejo de las pruebas de ese paciente, de los estudios, de todo el proceso de facturación de ese paciente y de toda la gestión de las agendas y prescripción de recetas. Sobre todo en un año en el que venimos todos muy preocupados por el tema del acceso a la historia clínica electrónica del paciente y a la receta digital, tema que al menos en Argentina es un tema central y que en el último año ha sido tema de conversación en todos los encuentros, congresos y ateneos vinculados a telemedicina porque contamos con múltiples registros de historia clínica que no terminan de ser interoperables entre sí, que además hacen que a veces la información que aporta un profesional no termina de ser revisada por otro que atiende a ese mismo paciente. Así que este tema de la receta electrónica o digital y de la historia clínica es un tema del que se está hablando muchísimo y del que ahora en un ratito también les voy a acercar alguna herramienta para que se apoyen. Como les mencionaba en este sentido, el uso o la implementación en ámbitos de telemedicina de la historia clínica y de la receta digital favorece la accesibilidad al paciente, o sea, cada vez más nuestro paciente tiene disponible en su celular, en su tablet, en su computadora el acceso a sus registros médicos, a su receta, a las indicaciones que hace el médico. Y por supuesto, cada vez más el profesional de la salud, desde distintas especialidades, también hace un registro un poco más homologado a lecturas transversales de otros profesionales a través de ese registro de historia clínica electrónica. Tener estos registros en digital pareciera obvio para algunos de ustedes, pero todavía tenemos comunidades y regiones donde la historia clínica se lleva a mano y donde tenemos legajos de pacientes, que es difícil que ese registro lo tome otro profesional. Entonces pareciera algo como muy obvio, pero todavía tenemos regiones en las que esto es difícil de llevar adelante porque no hay un registro en conjunto. Por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos seguir avanzando hacia tecnologizar nuestras prácticas de atención al paciente, involucrando la historia clínica y la receta digital. Estos dos elementos favorecen la toma de decisiones clínicas informadas, ¿no? Cuando tengo un poco más de información sobre esa historia de salud de mi paciente, cuando puedo leer un poco todas las evoluciones que han dado otros colegas, ver las interacciones de medicamentos, ver aquellas indicaciones, seguimiento, mismas pautas del paciente, esto me da una información
que me permite estar mucho mejor informado para tomar decisiones sobre ese paciente, ¿no? Y por supuesto, ni que hablar, hoy no es el tema, pero es un tema del que vamos a estar hablando este año en la Asociación Médica Argentina y que les vamos a informar para que participen, ni que hablar del componente ético y legal del registro de historia clínica y receta digital, que comprende todo un compromiso al respecto del manejo de los datos de información del paciente, dónde se alojan, cómo se protegen, cómo se garantiza la seguridad de estos datos y cómo se preserva la seguridad del profesional que hace registro en estos dos tipos de elementos, tanto la historia clínica como la receta digital. Yo les cuento que desde la Comisión de Transformación Digital de la Asociación Médica nos estamos ocupando de dar a conocer mejores pautas al respecto de estos dos elementos y estaremos haciendo algunos webinars a partir del mes de mayo para que ustedes puedan conocer más en detalle estos dos elementos, puedan incorporarlos mucho mejor en sus instancias, en sus regiones. De momento, con el material que les voy a enviar hoy, en su registro que van a hacer ahora al final de nuestra conexión del día, les voy a compartir este enlace a el registro o a la plataforma Vida Médica de la Asociación Médica Argentina, que además tiene un ecosistema digital que justamente responde a estas dos iniciativas o estas dos inquietudes. Por una parte, presta servicios acerca del registro médico, de historia clínica y sobre la receta electrónica digital, para que ustedes sepan. Esta plataforma está activa, es gratuita, está enlazada en la plataforma de la Asociación Médica Argentina a través del enlace que ahora les voy a compartir acá en el chat también para que lo tengan. Ustedes pueden entrar a la plataforma de la Asociación Médica Argentina y entrar a Vida Medicina Digital, crearse un usuario gratuito y poder empezar o descargando la aplicación o integrándose a este portal con sus datos como profesionales, poder empezar a hacer uso de la historia clínica y de la receta electrónica en un modelo que está un poco más validado para todo el país en Argentina, en este caso esta plataforma para Argentina, y hay otras plataformas para otros países. Cuando les envíe el correo me pueden escribir particularmente desde sus países para acercarles este contenido. Pero de momento me parece importante acercarles esta información. La plataforma de la Asociación Médica Argentina, Vida Medicina, está disponible, es gratuita en su registro y facilita el llevar la historia clínica digital, la historia clínica electrónica y la receta electrónica también, que son dos elementos, como decíamos, de gran interés para que se sigan desarrollando e impactando en nuestras comunidades, ¿no? Ahora se los comparto en un ratito. No quiero compartirles ahora el enlace porque lo saco acá del interés en el Zoom. Al final les voy a compartir todos estos enlaces. Muy bien, voy avanzando ya un poco hacia el final de esta breve conversación y quiero ahora acercarles algunos recursos también que les van a facilitar, una información que les va a llevar un poco más de detalle. Por supuesto, este webinar es un punteo de ideas generales que los ubica, que les puede orientar y ya tendremos instancias para profundizar en estas temáticas y ver de manera práctica estos recursos aplicados. Como pasaba ahora acá en la diapositiva, contamos con distintos recursos tecnológicos de apoyo para el equipo de salud, para los profesionales, no tanto en la gestión de la consulta de turnos, agendas, manejo administrativo, como en la formación también continuada, la investigación y el acceso a publicaciones específicas especializadas de sus ámbitos. En estos ejes, los recursos tecnológicos apoyan de manera muy importante y existen múltiples plataformas que podemos aprender a manejar, muchas de ellas gratuitas y que podemos usar a la mano. Por ejemplo, el caso de el trabajo en las agenda de turnos y consultas a través de las herramientas de Google que están allí disponibles en el calendario, donde yo ya puedo allí incorporar el agendar mis citas, puedo generar notificaciones automáticas al paciente, enlazadas, por ejemplo, a un WhatsApp profesional, que también hay toda una estrategia para manejar el WhatsApp profesional con los pacientes. Sobre estos temas pueden escribirme después al final para que les envíe los protocolos de sugerencia para este tipo de intervenciones novedosas, innovadoras, pero ya mismo ustedes podrían incorporar un WhatsApp profesional para la gestión de las consultas a través de la agenda de Google
que está disponible del calendario de Google. Y esto permite que al paciente le llegue la información a su correo, una notificación, un registro y que ustedes puedan incorporar allí una plataforma de pagos para poder realizar este tipo de intervención con sus pacientes, ¿no? Así que hay toda una tecnología disponible para este tipo de aplicaciones, sobre todo en el campo de la gestión de la consulta para el profesional de la salud. De igual manera, también contamos con múltiples recursos y acá yo quisiera hacer otro webinar sobre esto para poderles contar más al detalle. Hay cantidades y cantidades de recursos y de aplicaciones para trabajar con ese paciente. Acá les pongo tres, pero así como para hacerles un punteo muy breve. De estas aplicaciones que les decía que están en el celular o que están en la computadora, en la tablet, plataformas para visitar, tenemos un montón, ¿sí? Acá les hago un pequeño recorrido. Tenemos desde aplicaciones para la salud, para que, por ejemplo, un paciente pediátrico crónico entre a jugar al doctor y toque distintos elementos que le ayuden a prepararse para su tratamiento, para el control o para el desarrollo de una intervención específica. Cuando hablamos, por ejemplo, de profilaxis quirúrgica, tengo aplicaciones donde ese paciente puede entrar a jugar a través de plataformas de gamificación. Gamificación es un juego dirigido hacia el aprendizaje de un contenido y que en este tipo de aplicaciones que son serias, formales y están muy bien desarrolladas, a ese paciente lo puedo empoderar para que aprenda a cuidarse un poco más, para que aprenda o se prepare en psicoprofilaxis quirúrgica, por ejemplo, que se prepare para un procedimiento donde pueda a través de este juego anticipar las acciones de las que va a ser parte en la intervención quirúrgica y que ese paciente esté un poco más preparado, más entrenado y mucho mejor dispuesto para ese tipo de intervención. Lo mismo que en la parte izquierda existen, les menciono acá, existen múltiples plataformas de psicoeducación para ese paciente donde están disponibles recorridos temáticos para que el paciente aprenda sobre sus medicamentos, sobre el tratamiento, sobre los cuidados específicos de cada una de las patologías. Está muy ampliamente desarrollado para el área de la oncología pediátrica y de adultos, pero ya encontramos plataformas y aplicaciones que están para todas las especialidades. Yo he hecho recorridos para cada una de las especialidades y tenemos aplicaciones y portales y plataformas disponibles, ¿no? Igual está de manera muy popular el uso de recursos o dispositivos que usamos. Aquel celular, aquel reloj inteligente que permite contar los pasos, medir los pasos de los vasos de agua que tomamos. Estos indicadores de salud son muy populares para generar adherencia con el paciente. Podemos, por ejemplo, en el celular, ayudarle a ese paciente a crear una alarma permanente que suene como recordatorio de la toma de su medicamento. Y esa acción concreta de crear una alarma en su celular, en la agenda celular de alarmas de su celular, sin ninguna tecnología mayor que la misma del teléfono, podríamos crear esos recordatorios para que suene su teléfono a las 7 de la mañana todos los días y salga la palabra tomar la pastilla tal, tomar el medicamento tal, y que permanentemente le salga al paciente esto para que genere mejor adherencia al tratamiento. Una acción muy sencilla, mediada con tecnología accesible, gratuita y que puedo hacer en la consulta con el paciente allí en el momento en el que le estoy indicando la toma de un medicamento en particular. Como esto, múltiples ejemplos de recursos que podríamos usar con ese paciente. Para avanzar un poco en la temática, porque se nos está pasando el tiempo, que ustedes sepan que hay, para cada una de sus especialidades, hay cartillas educativas y guías para pacientes, para familiares y pacientes de distintas patologías y para diferentes edades que permiten acercar un contenido multimedia, un contenido animado, con dibujos, con audio, con transcripciones, con texto que le permite a ese paciente aprender más sobre su guía de manejo. ¿Sí? Así que ustedes en internet pueden entrar a Google y escribir entre comillas guía de manejo cartilla para pacientes asma, por ejemplo, o la patología que quisieran trabajar, entre comillas en Google escriben guía o cartilla pacientes asma, adultos, asma niños, asma adolescente
y cierran comillas, esta búsqueda en Google con las comillas les permite llegar a plataformas de consolidados, de asociaciones y sociedades científicas que tienen presentadas estas guías para los pacientes y que están adecuadas a la edad del paciente, descargables gratuitamente en PDF o navegables en plataformas para que el paciente la vea en línea, lo mismo que videos tutoriales y demás. Solamente que su búsqueda vaya con comillas y estas palabras claves: cartilla, manejo del asma, control del asma, cartilla, asma, adultos. Con esas 3 palabras, entre comillas, tienen una búsqueda más eficiente para sus contextos. Por supuesto, tenemos también estos recursos innovadores de tecnología para nuestras actividades de telemedicina y telesalud y para el uso de tecnología con pacientes. Cada vez más contamos con canales y con contenido en Spotify, por ejemplo, de audio, de podcast en salud, para que ese paciente escuche contenidos de referencia, para que nosotros también sigamos algunos podcasts de interés de nuestras especificidades, de nuestras especialidades, que básicamente entramos a Spotify o a nuestras plataformas de podcast favoritas y de manera gratuita podemos buscar el podcast o de la temática que queremos que nuestro paciente escuche o siga o el que es de nuestro interés. Así que esta plataforma también está disponible para que ese paciente escuche, oiga, esté a través de otro canal que no sea el escrito y pueda allí navegar en esta información. Todos estos recursos que les estoy mencionando los van a ver en estas diapositivas cuando se las comparta al final de nuestro encuentro de hoy. En un ratito les dejo el enlace para que todos lo puedan descargar. También importante, les quiero acá hacer referencia a ese paciente que pasa muchas horas en sala de espera o en sala por ejemplo, de quimioterapia o en una sala donde tiene que pasar horas en un tratamiento o en un ejercicio de espera, que también pueden ustedes facilitarle a ese paciente la recomendación de acceder a audiolibros que están disponibles en su tienda de aplicaciones en su celular. Entran a la Play Store o al App Store del celular del paciente, le indican allí audiolibros o libros de lo que quisieran leer, lo mismo que audios que están disponibles en esta tienda vinculada, en esta tienda de aplicaciones gratuita, tanto Play Store como App Store. Simplemente entramos y ponemos la palabra audiolibro del tema que ese paciente sea su interés y entonces allí hay libros de literatura universal, hay libros de motivación en particular de una temática, hay libros para pacientes de determinadas especialidades, simplemente que nosotros exploremos primero y luego se lo compartamos al paciente. Nunca improvisar en el momento la búsqueda porque no sabemos si validar, cómo validar ese material o no. Siempre buscarlo previamente, tenerlo apuntado, video, libro, este podcast puede ser para mi paciente, tenerlo registrado para no entregar información que sea apresurada y que por eso sea irresponsable el contenido. Entonces, nosotros debemos conocer estas herramientas como recurso válido, disponible, gratuito, pero tenemos que probarlo, validarlo y luego sí recomendarlo a nuestros pacientes. Mi sugerencia, al paciente le va muy bien hoy en día con los códigos QR. Ustedes entran a elegir el audiolibro o el podcast o esa información que quieren que ese paciente vea, lo ponen con un código QR, con un generador de código QR y lo pegan en la información de su sala de espera, de ese folleto que se le entrega al paciente o de esa indicación. Entonces, ese enlace en código QR, el paciente rápidamente entra y llega al lugar preciso de esa información, lo mismo que de las cartillas que les mencionaba acá. Si ustedes ya ubican que en su especialidad tienen determinada cartilla, hacen un enlace o un código QR y se lo pegan a ese paciente, a su WhatsApp, a su correo electrónico, al medio de comunicación o al impreso que tienen o a esa sala de espera donde hay un impreso en la pared para que ese paciente vaya leyendo o vaya viendo una información que para ustedes es importante en su especialidad y para ese tratamiento del paciente en el momento que están ahí en espera. Voy cerrando un cachito, les pido unos minutos más porque me fui unos minutos del tiempo que estimaba, pero quiero dar el espacio al final de preguntas, de compartir un poco con ustedes. Y por supuesto, tengo que hacer referencia aquí a todo el trabajo y la importancia de las redes sociales actualmente en la interacción de tecnología con el paciente. En 2 vías, las redes sociales del paciente dicen mucho de él.
y hay muchas intervenciones en las que el médico toma contacto con ese paciente. Por supuesto, yo les sugiero siempre redes sociales profesionales, que se hagan un perfil profesional para que lo sigan desde su ámbito, no en lo personal, sino en lo profesional. Pero sobre todo encuentro, también un poco con base en la evidencia, que en los últimos años la conexión a través de redes sociales para profesionales les acerca a ustedes guías de manejo digitales, actualización de eventos, formación, participación en congresos, participación en informaciones y publicaciones que se están dando en el momento. Así que poder seguir a Instagramers, YouTubers, creadores de contenido médico de su especialidad, validados, revisados, reconocidos, puede ser una buena manera también de que ustedes estén actualizados y recibiendo información de su ámbito. Y ojo a las redes sociales de ese paciente. Por otro lado, tenemos tecnologías también para el paciente con discapacidad. Un capítulo que me gustaría más adelante en este año hacer otro webinar especialmente de este tema. Herramientas y recursos para el paciente con discapacidad motora, cognitiva, auditiva, visual. Disponible en la actualidad un montón de dispositivos como los que ustedes ven a la derecha de la pantalla, dispositivos que permiten que ese paciente con un mouse agrandado o con un teclado más grande, con unos auriculares, con un lector de voz o con un lector de visualización o de pestañeo, que ese paciente pueda entrar a interactuar en una pantalla con ese contenido tecnológico vinculado a su salud y a su tratamiento. En la actualidad, además de las tecnologías de apoyo asistivas, se conocen así los aparatitos que permiten que el paciente pueda acceder a una pantalla cuando tiene alguna discapacidad. Además, tenemos también dentro de esos dispositivos, tenemos en los celulares, en las compus disponible el diseño de pictogramas, de traductores, de transcriptores, voz a texto y aplicaciones voz a texto que permiten que yo me comunique con un paciente que no puede hablar o no puede escuchar o no puede ver. Es importante que nosotros tengamos en cuenta a ese paciente que no puede participar porque tenga alguna barrera en su desarrollo. Entonces, acá como un tip, como una recomendación, en aplicaciones de voz a texto, yo les recomiendo la aplicación Háblalo. Háblalo, se lo sumo después al final porque no la puse acá. Háblalo, es una aplicación gratuita argentina disponible para toda Latinoamérica en la que yo puedo crear un voz a texto, texto a voz o texto a pictograma. Con un paciente a distancia me puedo comunicar de diferentes formas. Puedo grabarle un mensaje que le aparezca el texto, puedo escribir y que aparezca un audio o puedo escribir y que aparezca una imagen. Importantísimo para comunicar con el paciente. La aplicación se llama Háblalo. Se lo sumo a esta presentación porque me olvidé anotar. Por otro lado, y ya avanzando hacia el final, tenemos como recursos para nuestro contexto de telemedicina y tecnología en salud el uso de tecnologías emergentes. Estas tecnologías por ahí son más específicas, requieren un poco más de entrenamiento, requieren también dispositivos un poco más preparados y en este ámbito está todo lo que hace a la realidad aumentada con la que el paciente o nosotros podríamos ayudar a que ese paciente acceda a contenidos aumentados como tipo hologramas y información que se ve aumentada cuando se usa el celular y también al uso de realidad virtual en medicina. Por una parte, muchos simuladores en la actualidad de formación de profesionales donde con el casco de realidad virtual pueden navegar escenarios reales para hacer simulaciones de procedimientos, de intervenciones, y por otro lado hay una serie de aplicaciones de realidad virtual para los pacientes que están disponibles para aplicar. Siempre, siempre con un protocolo de cómo se usa este tipo de cascos y de cómo se interviene en pacientes que tienen alguna dificultad. Es necesario hacerlo con protocolos. No podemos caprichosamente, porque cuando usamos el visor o el equipo de realidad virtual, puede haber un paciente que tenga pánico o un paciente que se marea, un paciente que puede sufrir alguna dificultad. Entonces, siempre hay un protocolo de interacción e intervención en este tipo de cuestiones. Si lo requieren, me lo pueden consultar en el correo que les voy a dejar al final. Como cierro un poco de estas ideas de todo lo que hace la tecnología, si ustedes se dan cuenta, hay muchas herramientas y elementos y recursos novedosos, innovadores para aplicar.
Por supuesto, el boom, el tema del momento es la inteligencia artificial generativa, el uso del ChatGPT, entre otros muchos, lo mismo que el uso de Gemini, Copilot, bueno, distintas plataformas de inteligencia artificial que lo que permiten es que nosotros usemos eh, un sistema que está programado para gestionar rápidamente información que me permite generar contenidos distintos. Puedo generar texto para el paciente, puedo generar imágenes ilustrativas para orientar a un paciente, puedo hacer consultas específicas profesionales en plataformas como Perplexity, por ejemplo, plataformas formales y profesionales donde puedo realizar distintas consultas. Hay todo un capítulo de inteligencia artificial para que ustedes conozcan y que seguramente más adelante haremos un webinar también al respecto. Hay mucho, mucho a conocer, es muy fácil de usar y solamente como para mencionarles las plataformas más populares, el ChatGPT, Copilot, Gemini, ahora en este momento plataformas como Stick, que son más actuales, bueno, otras que están como hay un boom tan importante de este tipo de tecnología, hay un montón de plataformas que aparecen. Creo que mi sugerencia es siempre observar aquella aplicación que va mejor con mi especialidad, con mi carrera, con mi rol, con mi intervención y aprender a desarrollar esos prompts, esas consignas de búsqueda para poder aprender a usar. Si ustedes quieren aprender sobre inteligencia artificial un poco más, me pueden escribir para que participen en algunos de los talleres que vamos a hacer al respecto. Hay todo un ABC de cómo entrar a hacer un prompt, de cómo gestionar este tipo de intervención, de todo el componente ético del uso de tecnología como esta y de plataformas que apoyan su trabajo médico específico. ¿Mm? En las diapositivas les voy a dejar ejemplos concretos de este uso de tecnología. Ahora por el tiempo no la voy a desarrollar, pero que ustedes sepan que especialmente en nuestro ámbito médico se está trabajando con inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas, en el desarrollo de modelos predictivos que permiten generar información vinculada a datos de salud, en particular de una especialidad y de todas, digamos, pero en particular a la que ustedes requieran, el uso de chatbots médicos, como les decía, para interactuar con el paciente y dar respuestas frecuentes a una temática, y el análisis de textos médicos para poder conocer historiales y hacer trazable esa información de los diagnósticos y tratamientos, ¿no? Es todo un capítulo que profundizaremos en otro momento, pero hoy se los dejo acá mencionado. Finalizo compartiéndoles un poco los desafíos y los retos, ¿no? Tenemos grandes preocupaciones al respecto de lo que hacen nuestros pacientes con Internet, de la consulta al doctor Google, que ahora se ha transformado en la consulta al doctor ChatGPT. El paciente va y le pregunta al doctor ChatGPT qué medicación debo hacer, cómo me acomodo, cómo me ajusto. Necesitamos empezar a trabajar con nuestros pacientes en empoderarlos acerca de estos conocimientos, en que aprendan sobre qué plataformas buscar. Perdón. Ya. A ver. Necesitamos empoderar a nuestros pacientes acerca de qué plataformas pueden usar, de acercarles contenido acerca de sociedades científicas y guías de manejo, cartillas para pacientes, para que ese paciente no se vaya por las nubes navegando en este universo de aplicaciones que están presentes, ¿no? Por supuesto, entre los desafíos nos falta muchísima más formación en este uso de tecnología, nos falta el desarrollo de habilidades digitales, tenemos pacientes hiperconectados, tenemos profesionales hiperconectados que gastan mucho tiempo en la tecnología, en redes sociales, se está trabajando sobre eso. Tenemos mucha información no fiable en Internet, no verídica a la que acceden nuestros pacientes, hay que trabajar sobre esto en nuestras especialidades, acercando al paciente información válida de sociedades, de comunidades, de guías y cartillas. Está el tema de la ciberseguridad de nuestros equipamientos y desafíos vinculados sobre todo a la formación profesional, al entrenamiento en este uso tecnológico, que como hoy todos los que les he comentado es de muy sencillo uso, de muy fácil aplicación, pero no lo conocemos por ahí. Entonces, si no lo conocemos, no lo podemos aplicar. Nos falta aprender más sobre este tipo de implementación en tecnología.
Hoy les presenté toda tecnología gratuita, enlace a la mano, la puedo descargar y la puedo usar hoy, ya, ahora en mi especialidad, pero necesito un breve entrenamiento, necesito conocer cómo se usa, cómo se implementa, cómo la valido para mi paciente para poder aplicar, ¿no? Seguimos trabajando en los desafíos vinculados al acceso a investigación de buenas prácticas, a la seguridad de los datos del paciente, al desarrollo de un entorno regulatorio en nuestros países al respecto. Creo que con esto termino un poco la presentación y ahora brevísimamente en un minuto quiero pasar a compartirles, antes de pasar a conectarme ya con todos aquí en la pantalla, charlar un poquito, leer sus preguntas, charlar un poco con ustedes, unos minutos más. Quiero compartirles todos estos contenidos que estamos compartiendo el día de hoy, todos estos recursos los desarrollamos y digamos, los presentamos en el curso de telemedicina, telesalud y tecnología aplicada en salud que desarrollamos desde la Asociación Médica Argentina. Así que yo quiero, además de este webinar en el día de hoy, compartirles esta información que les va a llegar a sus correos acerca del curso que realizamos en la Asociación Médica Argentina, un curso de 4 meses, que está disponible para todas sus especialidades acerca de estos recursos que acabo de mencionarles y otros, ¿no? En este curso hacemos talleres prácticos de cada una de estas temáticas y otras, hacemos desarrollo de casos, tenemos seminarios, talleres, se cursa 2 jueves por mes, empieza la próxima semana, es muy accesible de precio, muy accesible, muy económico, y se cursa de manera sincrónica, pero tenemos los videos siempre disponibles para que el que no pueda conectar en determinado momento pueda hacerlo después. Acá en estas diapositivas van a ver toda la información. Como ejes centrales del curso, trabajamos sobre estas herramientas de e-health, herramientas de telemedicina, inteligencia artificial, tecnologías emergentes, todo el trabajo de diseño de material educativo y psicoeducativo para mi paciente, con multimedia, con audio, con imagen, con movimiento, estrategias digitales y telesalud, entre otros temas generales, ¿no? Como les decía, son seminarios, talleres que se van a realizar los 2 jueves por mes a partir del próximo jueves, con una certificación, diploma de 80 horas académicas. Y bueno, los invito a todos ustedes a que participen de un curso que tiene bibliografía actualizada, que tiene actividades prácticas, tutorías para quienes tienen más dificultad, ¿sí? En la presentación van a encontrar el enlace de descarga y solamente voy a terminar compartiéndoles esta información. Los invito al Instagram, telemedicina, permítanme un segundo, al Instagram de telemedicina, tecno, y health, o al Instagram Aulas Hospitaleras TIC para quienes quieren conocer más esta contenido, esta temática, para quienes quieran ver contextos de aplicación de tecnología con pacientes de distintas edades. Los invito a que naveguen allí en estos contenidos. Muy bien, ahora voy a pasar a déjate compartir esta pantalla. Se me fue el lápiz con las presentaciones un montonazo. Perdónenme, por favor, que se me fue el tiempo porque me quedo explicando todo muy a detalle y no quiero que se queden sin la información completa, pero me pasé un montonazo de tiempo. Y sobre todo los invito a que se descarguen, se registren. En el primer enlace les dejo el registro a este material de hoy, que me parece muy importante que lo tengan. Y les voy a sumar allí las guías de buenas prácticas de Argentina, que están validadas, y unas guías latinoamericanas para que ustedes puedan implementar y, bueno, revisar, por supuesto, ¿no? Y con todo mi gusto les comparto también la información sobre el curso, que ojalá se animen a participar, que desde la Asociación Médica, como podrán ver en otras formaciones, tenemos una instancia de capacitación muy aplicada a sus contextos. En este caso, siempre los ejemplos y toda la casuística que desarrollamos está vinculada a las especialidades de los cursantes, así que por eso es mucho más aplicado. Gracias, Jenny. Muchas gracias por compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Excelente. Muchas gracias por compartir. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has conversado el día de hoy. Una charla muy integrativa por diversos temas de trabajo y también asesorías que he estado haciendo. Me ha tocado entrar en el mundo de la telemedicina muy recientemente y revisar un montón de materiales y es fácil perderse y tu conversación ha sido de lo más orientadora. Yo tengo básicamente dos preguntas que tienen que ver con la experiencia que ustedes han tenido en Argentina. En primer lugar, tiene que ver con la interoperabilidad. Entiendo que es un reto
Me he aproximado a herramientas como todo lo que está publicado por HL7 y la plataforma o los recursos FIRE, ¿verdad? Ustedes han trabajado desde la Asociación Médica Argentina en, basarse en esos recursos. Es una recomendación que se puede seguir en otros contextos, en sistemas de salud. Tal vez pequeños, pero que pueden integrarse en países pequeños. Yo vivo en Panamá, por ejemplo, apenas 4 millones de habitantes en todo el país, entonces pudiera ser un planteamiento montar sistemas que incluyan a todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, cuando uno habla con colegas de la generación de uno o inclusive que lleva más tiempo en este tema de atender pacientes, eh, muchas veces ellos no se meten en la telemedicina, pero ponen la carga sobre el paciente. Dice, no, eso no le gusta a los pacientes. Yo tengo la impresión de que es que el médico no quiere introducirse Uno en puede, este mundo, uno puede. pero ¿cómo están manejando? Vamos a dejar al médico afuera porque va a venir, pues las generaciones cambian, ¿no? Pero ¿cómo manejan la duda, las reservas de los pacientes en el uso de la telemedicina en las diversas opciones que hay? Entonces, esas dos opciones, ¿cómo manejan el reto de la interoperabilidad y cómo manejan el reto de las reservas de los pacientes? Gracias, Luisa. Ahí estaba revisando también tu consulta acerca del concepto de la gestión y todo esto que es periférico justamente al ejercicio de la telemedicina, pero necesario para llevarlo adelante, así que es un elemento a considerar. A ver, específicamente tengo material para compartirte sobre el desarrollo para Centroamérica que puede ser aplicado a Panamá, así que acá me apunté tu nombre para compartirte. Y yo creo que las guías argentinas de telemedicina te van a ayudar a responder un poco a tu primera pregunta, porque el tema de la interoperabilidad es un escenario de gran discusión en este momento porque los sistemas mismos dentro de cada país tienen distintos formatos y maneras y plataformas de operar. Entonces no podemos hablar de una interoperabilidad generalizada, no lo logramos. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, para darte un ejemplo puntual, hay 150 modelos de historia clínica. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿En cuál nos quedamos? ¿Con cuál vamos? Para hablarte de ese universo tan grande. Pero sí, creo que este documento de buenas prácticas en telemedicina te va a aproximar un poco a este contexto y te voy a acercar algunas recomendaciones de Centroamérica. Acá anoté tu nombre. Y al respecto de la segunda pregunta, muy interesante sobre ese paciente, yo encuentro en la experiencia, yo no soy médico, soy profesional experta en el uso de tecnología, pero conozco perfectamente el ámbito de la medicina, trabajo sobre todo en educación hospitalaria. Pero encuentro perfectamente descrito en las interacciones con nuestros profesionales, con los que participamos en distintos eventos, formaciones y demás, encuentro que hay dos tipos de pacientes. El paciente que quiere tecnología porque quiere ya conectar, ese paciente que quiere todo desde el celular, que ya aprendió, que está muy habilidoso, ¿no? Y tenemos el paciente mayor, el paciente con discapacidad o el paciente con dificultad para acceder que se resiste a usar tecnología. Ese es el escenario. Tenemos esos, bueno, hay otros más, pero son los dos puntas del escenario. El paciente hipertecnológico y el paciente que no quiere nada con la tecnología. Creo que por la experiencia y por lo que observo en equipos de la región, necesitamos identificar en nuestras comunidades qué tipo de paciente es el que tenemos al frente, cuál es la casuística, ¿no? Para ofrecer esas herramientas de telemedicina a quienes pueden acceder mejor a ellas. Definitivamente es una herramienta de accesibilidad total que el paciente se conecte acá por videoconsulta, pero no todo el paciente tiene conectividad o un celular apropiado o wifi o datos. Entonces, yo creo que la indicación es identificar la población para ver con quiénes sí, con quiénes no. Y para quienes no o tienen dificultades, empezar a desarrollar algunos protocolos de aprendizaje de esta interacción. Por ejemplo, por el WhatsApp de consulta con el paciente, un pequeño instructivo que diga, primer paso, descargue esta aplicación. Segundo paso, toque este botón. Tercer paso, active esto. Como si se lo estuvieras explicando a tu mamá, a tu tía. Esa es la mejor orientación para el paciente, que yo le explique como si fuera mi tía, porque eso me permite a mí ponerme en el lugar del paciente, se los digo, por supuesto, desde la rigurosidad de esta interacción que estamos teniendo, pero para bajarlo a un ejemplo bien puntual. Si yo le explico a ese paciente, primero descargue esto, segundo esto, tercero esto en su celular,
el paciente con ayuda o solo lo va a resolver, ¿sí? Tiene que ser un paciente muy, muy mayor, un paciente muy, muy complejo, que definitivamente no pueda y con él tendré que actuar de otra manera. Creo que eso para responderte y avanzar a la siguiente. No sé si va con tu, te puede orientar esto, Luis. No, magnífico, de verdad. Clasificar, diferenciar a los pacientes y establecer estrategias Comunicación. apropiadas para cada población. Estupendo. Sí, sí, sí. Y estrategias, recomendaciones, orientaciones. Paso 1, paso 2, paso 3, para que ese paciente aprenda a conectarse. Tan sencillo, miren, tan obvio como enseñarle cómo conectar al Zoom de la teleconferencia. Tiene que descargarlo, tiene que abrirse un usuario, tiene que tocar el botón del micrófono, tiene que abrir el botón de la cámara. Si yo eso se lo hago al paciente con una imagen explicada paso a paso, en el curso, por ejemplo, desarrollamos un poco con la plataforma Canva, que es una plataforma gratuita de diseño de material multimedia, unas imágenes divinas que con iconos y instrucciones sencillas al paciente le explican. Esa foto enviada, ese flyer enviado por el celular, me resuelve la conexión del paciente. ¿Sí? Muy bien, sigo acá leyendo sus preguntas. Ay, quiero que se registren por si se tienen que retirar, porque algunos se van ya, me quedo conversando con los que hace falta, pero regístrense por favor para mandarles este material y resolver sus consultas. Se los vuelvo a dejar acá en el chat. Permítanme un segundo y quiero ir siguiendo con las preguntas. Por acá había una consulta de Sabrina sobre el registro de presencia. Sabrina, ¿estás por ahí todavía? No sé, no te veo acá en pantalla, pero puede ser que estés todavía en la conexión. Sobre el registro de presentaciones en internación domiciliaria. Muy interesante tu pregunta, Sabrina. No veo si estás. Vamos a ver si estás. Sabrina, igual para todos, sí, estás todavía por allí. Al respecto de esta pregunta, sobre el registro de internación domiciliaria, volvemos a la situación o vamos al contexto de si tenemos o no historia clínica y desde si nuestra especificidad podemos completar una historia clínica. Recuerden que en algunas intervenciones, por ejemplo, de psicología, de psico-oncología, no tenemos acceso a evolucionar en una historia clínica, pero sí tenemos que poder generar un registro propio. Yo les recomiendo en la manera más empírica, más sencilla, que ustedes generen a través de la plataforma de Google, en Google Drive, un formulario que les permita a ustedes, un formulario automático. Si quieren les puedo enviar un enlace para que lo tengan, de cómo se crea el paso a paso para crear un formulario en Google. Ese formulario que a ustedes les permita ir llenando información de ese paciente en ese registro para que al menos tengan un registro automatizado del paciente, que lo diligencien ustedes en cada consulta o que lo diligencie el paciente. Lo mismo que abrirse un Excel y en ese Excel poner las columnas de esa información que necesito registrar con ese paciente para la atención domiciliaria. Porque la verdad es que no todas las instancias están con protocolo para ese registro domiciliario. Eso depende mucho de la empresa, del proveedor de salud, de ese servicio de salud, pero mi recomendación y un poco lo que usan algunos profesionales que trabajan en el ámbito más particular o que en sus comunidades no tienen tecnología de apoyo es este uso de formularios o de tablas en Excel donde pueden registrar esa información concreta del paciente para llevar ese registro, que en un momento determinado se evoluciona a una historia clínica, se comparte con otro profesional o se le puede enviar al paciente en un PDF cerrado, sellado con su información segura, ¿no? Le gustaría saber si hay algún marco legal regulatorio o experiencia. Sí, señora, por supuesto, hay un marco regulatorio, lo comentamos al inicio. Por una parte desde la OMS, por otra parte desde las sociedades latinoamericanas, pero en Argentina existe un protocolo que se los voy a sumar a todos, de telemedicina, que está en la página del Ministerio de Salud para que ustedes lo revisen. Está actualizado desde la última actualización de año y medio atrás, pero es el más actualizado para que lo revisen, ¿no? Bueno, creo que ya estamos. Jenny, disculpa. Sí, No sé si la pregunta de Juliana tenía que ver porque dice marco regulatorio, medicina a nivel internacional. Claro, existen recomendaciones de la OPS y de la OMS naturalmente y ampliamente difundidas, pero también está la telemedicina a través de las fronteras. sí, Que es un tema, bueno, yo de lo revisé un intercultura. poco, me pareció súper, tiene que unos retos enormes, ¿no? Por ejemplo, Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene algunas iniciativas
promoviendo eso, pero yo lo veo todo como tan complicado validar Complejísimo. que un médico, Complejísimo vamos a por decir, un varias cosas, neurocirujano de ¿no? Argentina puede apoyar a alguien en Paraguay Sí, sin sí, sí. estar Pero registrado pasa en una Paraguay. cosa, esto Ujú. está, digamos, es un tema emergente y es un tema de discusión, porque en países tan grandes como Argentina, perdónenme que sea autorreferencial a este país, porque es un caso ejemplo de muchas cosas, Argentina tiene fronteras por 5 puntas. Entonces, en esas intervenciones que se hacen en ciudades fronterizas, donde el paciente evoluciona acá y evoluciona en la ciudad de al lado, que es otro país, hay unos conflictos muy importantes al respecto de las intervenciones, las recomendaciones, el acceso a medicamentos, la interconsulta entre pacientes. Es un tema a revisar, a discutir. Tiene elementos de intercultura, tiene elementos de la comunicación, el lenguaje, el idioma, con poblaciones, por ejemplo, que tienen otro idioma o que tienen otras costumbres, otra cosmovisión. Entonces es importante en los países en los que tenemos este caso, en tu país, por ejemplo, en Panamá, tienes esta situación de toda la frontera con Centroamérica y la frontera con Colombia. Entonces allí las prácticas y las intervenciones son totalmente distintas y tendría que haber un nivel de interoperabilidad entre ellas, de interconexión, de interdisciplina, que la verdad no existe. Existen contados casos en hospitales de referencia, así que es una temática a destacar, por supuesto. Sabrina, ¿cómo se regularizan esos horarios? Yo te comenté, diría, no sé en qué país estás, Sabrina, yo te diría que lo consultes con el calendario o con la validación de tu país de honorarios por servicios prestados, a ver en dónde se encaja. En muchos países ya está el rubro telemedicina para que tú puedas descargarlo y lo puedas usar, pero esto tiene que ver, depende del país en el que te encuentres, pero el rubro telemedicina o interacción de telesalud con el paciente existe para que se pueda cobrar, ¿no? La página de Vida Medicina, ya se las comparto, por supuesto, sí. Esta página de Vida Medicina se las comenté, que es la página de la Asociación Médica Argentina, donde ustedes pueden gratuitamente adherirse para hacer el registro de historia clínica y de receta digital. Está validada para Argentina. Se las comparto de inmediato. Permítanme que estoy cambiando a otra pantalla, solo para tener acá el enlace. Es muy buena esta página, realmente está funcionando muy bien y también genera red, ¿no? En Argentina para los profesionales del país. Permítanme un segundo que estaba en la última diapo. Me había dejado todos los enlaces aquí a la mano y este me falló. No olviden el enlace también al curso, los espero, ojalá se animen a cursar, realmente es un curso muy fácil de llevar, son 4 meses, 2 jueves a la semana, al mes, y hacemos talleres prácticos, así que eso realmente le funciona muy bien a los profesionales. Acá, a ver si ya lo puedo abrir. Les comparto acá y yo creo que vamos cerrando porque se nos fue un montón la hora. Vida Medicina se llama, Vida Medicina Digital, en la página de la Asociación Médica. Aquí está. Se puede aplicar para profesionales en consulta particular. Allí se registran como médicos en su especialidad. Hay un entorno de registro. Se los puedo compartir aquí rápidamente para que ustedes la visualicen. Es muy accesible, se pueden descargar la aplicación. Próximamente va a tener unos servicios más especializados que seguramente tendrán un mínimo coste, pero para el beneficio que tiene la plataforma en este momento, que es gratuita, va muy bien. Si ustedes observan en la parte derecha de la pantalla, tienen para registrarse como paciente o como médico, y si observan al descargar la aplicación en sus celulares, también tienen allí el registro automático. Beneficios de esta página, el acceso de esta plataforma, el acceso a los registros 24 horas al día, garantía de la seguridad y portabilidad de la información. Acá se ve un poco un ejemplo de la receta electrónica. Muchos usuarios de Argentina lo están llevando adelante. El registro es sencillo, bastante intuitivo, ya toma en cuenta un poco palabras típicas del discurso médico, así que ayuda como predictivo a escribir y a redactar rápidamente. Tiene atajos para evolucionar rápidamente, y más adelante va a tener un servicio de videoconsulta también ahí adherido y gestión de turnos con un costo bajísimo, pero eso será más adelante, pues una plataforma que se está desarrollando. Yo no trabajo en esta plataforma, pero la conozco perfectamente y he visto su implementación y puedo recomendarla ampliamente. Es de la Asociación Médica Argentina, no tiene fines de lucro
y en ella colabora la COMRA y Aventic y la Asociación Médica Argentina. Así que se las comparto porque es de gran utilidad. Bueno, gente, siendo casi 8:30, después de estar acá un rato largo, quiero agradecerles muchísimo por su presentación, su participación acá. Realmente ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo, mi nombre es Jenny González y estoy en la dirección del curso de Telemedicina, Telesalud y Tecnología para Pacientes de la Asociación Médica Argentina. Espero que nos podamos seguir encontrando en otros webinars. Voy a conservar sus registros para mandarles información de los talleres que vienen de inteligencia artificial, que voy a hacer gratuito en mayo. Vamos a hacer desde la Comisión de Transformación Digital estos talleres sobre receta digital y historia clínica electrónica. Y vamos a estar conversando de esta temática. La transformación digital vino para quedarse y la telemedicina es un eje central de nuestra intervención médica, así que tenemos que estar preparados para ese desafío. Les agradezco mucho, espero que se hayan registrado todos, ya todos están registrados para recibir la información. Son las 8:30, si me disculpan, yo les voy a enviar esta información más tarde, porque ahora quiero cenar, compartir con mi familia, los dejo en paz y revisan la información mañana con calma. Bueno, del correo que les escribo me pueden consultar lo que requieran, a su disposición, colaborar con ustedes y muchas gracias por estar acá presentes. Una alegría compartir este espacio. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por estar. Chao.